soy homosexual. ¿Y a ti qué te importa? Somos un grupo de estudiantes de primero medio y hoy les vamos a hablar acerca de la discriminación de orientación sexual. ¿Qué es la diversidad sexual? La diversidad sexual tiene que ver con lo diversa que puede ser la sexualidad y las distintas identidades sexuales que hay en el mundo. La identidad sexual tiene que ver con las características biológicas, los comportamientos, la expresión y la percepción personal de la sexualidad. Acerca de la orientación sexual, es la atracción sexual o afectiva que puede tener una persona hacia otra. Entre los diferentes tipos de orientaciones sexuales existirían los heterosexuales. Sienten atracción por personas de su género opuesto. Luego, los homosexuales sienten atracción hacia personas de su mismo género. Las personas bisexuales sienten atracción por personas de ambos géneros. Las personas asexuales no sienten ningún tipo de atracción sexual hacia ningún género ni ninguna persona en general. Luego, los pansexuales, que no se deben confundir con los bisexuales, sienten atracción hacia todos los géneros, incluyendo los no binarios. Las orientaciones sexuales son muy variadas. Existen muchísimas más, pero estas son las principales. ¿Por qué existen diferentes tipos de orientaciones sexuales? Los diferentes tipos de orientaciones sexuales han existido desde millones de años y varían entre especies animales y humanos. Siguiendo con la pregunta de por qué existen varias orientaciones sexuales. Primero, los comportamientos homosexuales se han visto durante muchos años en animales y humanos. En animales se han visto entre 400 y 500 especies, en donde podemos destacar las ranas, los leones, los peces y los macacos. Luego, en humanos se han visto en civilizaciones antiguas y guerreros. De guerreros podríamos poner de ejemplo los espartanos y en civilizaciones antiguas los griegos y los romanos. También se ha visto en indígenas con los aztecas y los mayas. La homosexualidad no se aprende, se nace de esta manera. Hay diferentes factores que afectan en esto, como pueden ser factores hormonales y biológicos. Esto no hará que los humanos se extingan. La homosexualidad ha existido desde tiempos inmemorables. Simplemente la gente se está dando cuenta que esto no es algo malo y lo está tomando como algo normal. También, la homosexualidad no es contagiosa. Esta es una orientación sexual que cada persona tiene. Por último, la orientación sexual puede ser fluida o flexible. Ser homosexual fluidamente es que por factores que tú puedes pasar de una orientación sexual, como podría ser heterosexual, a otra, que podría ser una homosexual como gay o lesbiana. Pero no pasa cuando alguien lo decide. La orientación sexual se da involuntariamente. ¿Qué es la discriminación por orientación sexual? La discriminación de orientación sexual es el prejuicio basado en la orientación sexual. Es el rechazo hacia las personas que no cumplen, o mejor dicho, no encajan en este estereotipo de heterosexual. Continuando con la discriminación a la orientación sexual. Esta comenzó en la Edad Media, ya que ese fue el comienzo del cristianismo, donde odiaban a los homosexuales, lo podían ver como un trastorno, un pecado o hasta un delito. Manifestaciones de discriminación de orientación sexual. Mira, marimacha, lesbiana. Ridiculización. Apodos despectivos. Vuelves a jugar con carritos, te voy a pegar. Intimidación. Sofía, ¿no te sientes así? Eso es de hombre. Represión. Ya mira, yo me identifico como lesbiana, la verdad. ¿En serio? Violencia. Y mayormente los ámbitos son... Oye, Emma, si hay que hacer trabajo, ¿no permitimos gente homosexual como tú? Laboral. Hijo, ¿qué estás haciendo? ¡Es una mujer! Y familiar. Además, el ambiente educacional suele ser uno de los más comunes, por lo que hay que estar atentos a nuestro liceo de alguna situación de discriminación. Continuando con la discriminación, en esa época habían varios casos como las terapias de conversación, que eran totalmente legales. Hasta en 11 países era totalmente ilegal ser homosexual, tenía sentencias a la cárcel o de muerte. Habían varios asesinatos y atentados violentos hacia la gente homosexual, vandalismo o que quemaran la bandera LGBT. Y sobre todo el matrimonio homosexual era totalmente ilegal. Siguiendo con esto,
Chile se veían bastantes casos de violencia, asesinato o discursos de odio, pero en el año 2021 hubo un avance, ya que las denuncias y casos bajaron un 12%. Aunque esto sea ilegal, todavía hay casos y falta por mejorar. Por esas mismas situaciones hay bastantes consecuencias como inseguridades, depresión, graves daños psicológicos o en algunos casos extremos el suicidio. ¿Cómo podemos prevenir la discriminación por orientación sexual? Informándote, educándote y siendo respetuoso con los demás y defender a quienes son discriminados por su orientación sexual. ¿Cómo podemos prevenir la discriminación por orientaciones sexuales? Esto educando a las futuras generaciones como no implementar ideas erróneas en el crecimiento de los niños, como es frecuentemente quienes fuerzan a encajarlos en el sistema binario hombre-mujer con ciertas etiquetas y fortaleciendo el respeto, informando y dejar los tabús. Esto se puede llevar a cabo promoviendo la diversidad como una comunidad educativa, ya sea informando a algún familiar, grupo o comunidad. Compartir nuestras opiniones respetuosamente. Todos tenemos opiniones y perspectivas diferentes y tenemos derecho a compartirlas siempre y cuando sea con respeto. Además, queremos hacer una mención especial a algunas fechas importantes. El mes del orgullo se celebra ya que la madrugada del 28 de junio de 1969, en un bar de Nueva York de diversidad sexual, sufría constantes redadas policiales, pero este día en particular, las personas que se encontraban allí se resistieron y se rebelaron ante las autoridades. Esto marcó el inicio de la lucha por los derechos de las personas LGBT. El Día contra la Homofobia se celebra el 17 de mayo, ya que el 17 de mayo de 1990 se eliminó la homosexualidad como trastorno mental de la OMS, u Organización Mundial de la Salud. En conclusión, aprendimos todos los conceptos que van de la mano con la orientación sexual y que las distintas orientaciones sexuales son completamente naturales y no deberíamos reprimirlas. Todos tenemos el mismo derecho a expresarnos sin miedo. Aún así, podemos tener opiniones diferentes, pero debemos ser respetuosos y no imponer estas opiniones a los demás. Debemos ser una comunidad unida, aceptar y celebrar nuestras diferencias. Nací así. ¿Y qué?